de la tremenda corte que hay en México. Y es que hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el accionar de aquellos ministros que impidieron que la ministra Lenia Batres pudiera conocer sobre un amparo tramitado por Ricardo Salinas Pliego. El argumento es que porque había intereses de parte de la ministra en contra del empresario, pero no hablan sobre los intereses a favor que tienen ministros como el ministro Pérez Dayán. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de jueves 13 de marzo y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y efectivamente, hoy la presidenta de México opinó sobre el tema que ayer sacudió las redes sociales. Y no estoy hablando de la pelea entre Alito y Gerardo Fernández Noroña, sino más bien en el acto de injusticia que se llevó a cabo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de los ministros Pérez Dayán, Lainez Potisek, Pardo Rebolledo y Yasmín Esquivel. Sí, aquella ministra que también se decía 4T y que ayer le dio la espalda al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo le ha dado la espalda al pueblo al votar para que se impida a Lenia Batres conocer de un asunto de Ricardo Salinas Pliego. Y es que la ministra Lenia Batres ya había conocido sobre un amparo que tramitara el hoy evasor fiscal y dueño de Grupo Electra, Banco Azteca y otros tantos negocios, otras tantas empresas. Asimismo lo declaraba la ministra el día de ayer en una entrevista. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México sobre este tema. Chequemos. Pues ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos. Así es, en un Estado de Derecho hay obligaciones, así como hay derechos. Y para que tú puedas exigir tus derechos, tienes que cumplir con tus obligaciones, cosa que no ha hecho de manera adecuada y conforme a la ley Ricardo Salinas Pliego. Esto porque está protegido por ministros de la Corte sin escrúpulos y sin ética, como el ministro Lainez Potisek, como el ministro Pérez Dayán, como el ministro Pardo Rebolledo y la misma Yasmín Esquivel. Y es que resulta, mis queridos amigos, que por ejemplo, si a esas vamos, todas las resoluciones deberían de ser pedidas por parte de los ministros como situaciones a las que no pueden conocer, sobre todo resoluciones que tengan que ver en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque los ministros han sido claros críticos de la Cuarta Transformación. Entonces, cuando llega un asunto en contra del gobierno, va a haber una situación tendenciosa. ¿Por qué? Porque estos ministros estaban en contra de la reforma al Poder Judicial, a la que le achacan a la presidenta y al presidente López Obrador, y por ende se deberían de excusar de conocer de dichos asuntos, cosa que no han hecho. Pero vamos a escuchar precisamente las posturas de la ministra Yasmín Esquivel en torno a estas situaciones y, por ejemplo, exhibir a dos de los ministros que hoy encubren a Ricardo Salinas. Chequemos.
voté ya, planteé y voté un tema de un adeudo fiscal derivado también de una empresa en la que participa, que es Total Play, y los ministros votaron en su momento y no me declararon impedida porque no lo estoy, porque no tengo ninguna relación Y justamente ahora por qué personal con sí? él. ¿Y ahora por qué Pues sí? yo digo que tienen que ver esas dos cosas. Tiene que ver seguramente pues el fin de esta era, esta época, seguramente pues... Ahí está. La ministra expresaba que ya había conocido de un asunto de Total Play, también propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y que ahí no se había pues excusado su participación en este asunto. Y bueno, también la ministra pues habla de estos expedientes de los que habló el día de hoy la presidenta de México, que estaban en un cajón. ¿Para qué? Para que no caminaran, para que no procedieran estos cobros de más de 35,000 millones de pesos. Vamos a escucharla. Es muy curioso que, por ejemplo, en el caso de un ministro que fue en su momento muy cuestionado por haber guardado pues un expediente durante meses, ahí nadie cuestionara que pudiera tener algún interés personal, no se le declaró impedido y es muy curioso. Y eso que tal vez a la ministra Batres se le olvidó, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen que habla mucho del ministro Pérez Dayán. Y es que a este ministro, el año pasado, para ser exactos, el 27 de agosto del 2024, se le captó en la Arena Ciudad de México disfrutando de una pelea de box en asientos de 128,000 pesos. Si bien es cierto, el sueldo de los ministros es bastante estratosférico, también es cierto que obviamente es difícil gastar así como así 128,000 pesos. Todo supone que estos asientos fueron dados a cargo de atrasar precisamente amparos por parte del dueño de la Arena Ciudad de México. Por ende, es muy importante destacar esta postura de la ministra Batres, ya que hay intereses obviamente de personajes como Ricardo Salinas Pliego, favoreciendo, dando dádivas a estos ministros a cambio de privilegios como el que se aplicó el día de ayer. Norma Piña y turnó a Pérez Dayán, por ejemplo, la impugnación que la Corte aceptó de Grupo Electra por el cobro de un crédito fiscal de más de 18,000 millones de pesos. Es decir, Pérez Dayán tiene en sus manos un asunto de 18,000 millones de pesos en contra de Electra y casualmente se le ve en primera fila en la Arena Ciudad de México. Pero este caso de corrupción dentro de la Corte no es nuevo. Por ejemplo, otro es el del ministro Pardo Rebolledo, quien también integra esta segunda sala, en donde está la ministra Batres, Esquivel y Lainez Potisek. Y por ejemplo, el ministro Pardo Rebolledo, pues ha cometido actos de nepotismo dentro de la corte, metiendo a su hija a tan solo 4 años de haber terminado la carrera. Cosa que se ve muy difícil tener una base, tener un trabajo fijo, pues obviamente quienes son hijos de estos personajes, pues no la ven tan difícil. Dice, su hija Daniela concluyó la carrera de Derecho y obtuvo su cédula profesional en 2014. Tan solo 4 años después, la hija de dicho ministro logró uno de los cargos más altos en la familia judicial y despacha en la misma sede institucional que su papá, el edificio de Pino Suárez, número 2. Lo cañijo del caso es que, por ejemplo, este cargo de la hija Daniela Pardo pues estaba oculto en el directorio de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente ella se desempeña como secretaria de estudio y a cuenta junta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, por lo que su nombramiento fue una decisión directa del ministro en ese entonces presidente de la Suprema Corte y también uno de los mayores cómplices de Ricardo Salinas Pliego, Luis María Aguilar Morales. El salario de la hija de Pardo Rebolledo pues es nada despreciable, ya que está ganando 135,000. Esto era en el año 2014-2018. Obviamente estas cifras pues ya estarán rondando los 200,000 pesos. Y bueno, esos son los ministros que encubren hoy al delincuente
de Ricardo Salinas. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Nos vemos al rato con mucha más información. Espero que si les gustó, como siempre, este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y ayúdenos compartiendo estas noticias. También quiero invitarlos a que si no lo han hecho, se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Augusto de Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se va a poner muy bueno. Va que va.